Buenas tardes, buenas noches, tengan todas y todos aquí presentes. Le damos inicio a a la cuarta mesa, perdón, de este primer coloquio internacional en macrohistoria y el mundo actual en historia global desde América Latina. Los acompañamos desde diversos puntos de nuestro continente americano, yo desde la Ciudad de México, mi compañero Santiago desde Bogotá, Michelle anda en Chile y todo un grupo muy amplio de colaboradores que nos han enviado sus propuestas para ser debatidas en este primer coloquio internacional. En la mesa de hoy, la número 4, titulada El Pacífico y el Atlántico durante la era de los imperios ibéricos, nos va a estar acompañando en la moderación nuestra compañera Eliani Nieves. Ella es estudiante del doctorado en Historia del Instituto Mora y va a estar encargada de hacer la moderación de cada una de las propuestas de ponencias y del periodo de la sección de preguntas. Entonces, Eliani, muchas gracias por estar acompañándonos, por aceptar la invitación de moderar esta mesa. Te damos pie para que introduzcas a los ponentes y a las ponentes. Bien, muchas gracias, Lilia. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, pues esta mesa me parece bastante interesante en tanto se trata de articular dos espacios oceánicos que pues fueron trascendentales para los imperios ibéricos como el Pacífico y el Atlántico. Así que bueno, sin más, doy lugar a las ponencias. La primera de ellas está a cargo de Lorena Rodríguez León y el título es Conectar los mundos, misioneros agustinos en Filipinas en el último tercio del siglo XVI. Entonces, escuchamos la ponencia. Conectar los mundos. Misioneros agustinos en Filipinas en el último tercio del siglo XVI. El caso de Martín de Rada. Uno de los argumentos más extendidos en la historiografía sobre el periodo hispano en Filipinas se refiere a la relevancia de las órdenes religiosas en la construcción del espacio colonial filipino y su importancia en el proyecto de expansión de la corona castellana sobre Asia, región distante y cuya conexión solo fue posible por la vía transpacífica, donde la presencia hispana fue una minoría que se ahogaba en un mar de islas y pueblos con costumbres e idiomas diversos. En este contexto, los integrantes de las órdenes religiosas desempeñaron un doble papel. Fueron a la vez agentes de la religión y de una monarquía que a la distancia pretendía mantener bajo su dominio la remota región. Los asentamientos hispanos en el archipiélago filipino y de los lusos en la región del Índico pusieron en contacto permanente a las cuatro partes que conformaban el mundo del siglo XVI. Como señala Sergei Gruzinski, se trató de la mundialización ibérica, la cual movilizó hombres, objetos y creencias a escala planetaria. Alcanzadas durante la travesía magallánica en 1521, las llamadas Islas del Poniente, posteriormente denominadas Archipiélago de San Lázaro y más tarde de forma definitiva Filipinas, no serían objeto de colonización sino hasta casi medio siglo después, cuando la expedición que dirigía el adelantado Miguel López de Legazpi logró trazar la ruta de regreso hacia las costas de la Nueva España. Legazpi y su armada viajaban con un contingente de frailes agustinos, que estaba compuesto por Diego de Herrera, Andrés de Aguirre, Lorenzo de San Esteban, Martín de Rada, Pedro de Gamboa y fue dirigido por Andrés de Urdaneta, quien años antes de ordenarse había participado en una expedición hacia el extremo oriental de Asia con Jofre de Loaiza. Zarparon del puerto de Navidad el 21 de noviembre de 1564. Casi 3 meses más tarde llegaron a la isla de Tubabao, en el archipiélago filipino, desde la cual continuaron la exploración de las islas circundantes. El 27 de abril de ese mismo año desembarcaron en Cebú, lugar en el que fundaron el primer asentamiento español permanente, la llamada Villa de San Miguel.
Como establecía la instrucción dada por la Audiencia de México, Legazpi y sus hombres prepararon la expedición que debía acertar con la navegación de la vuelta para Nueva España. El adelantado nombró a su joven nieto, Juan de Salcedo, capitán. Sin embargo, la navegación fue dirigida por el experimentado marinero y fraile Agustín Urdaneta, quien con un mayor conocimiento de la región y las rutas marítimas se enfiló hacia el norte, logrando remontar la corriente del Kuroshio, a través de la cual navegaron con dirección hacia el este hasta alcanzar las costas de California, desde las cuales descendieron hasta llegar al puerto de Acapulco, completando así el ansiado tornaviaje. 4 años después de su llegada a las islas, Fray Martín de Rada ha construido una imagen del entorno y de sus habitantes que consigna en una carta enviada al virrey de la Nueva España, fechada en Cebú el 8 de julio de 1569. Su amargura es evidente al describir los abusos de la soldadesca de Legazpi. Describe una geografía fragmentada que surcan en sus embarcaciones los comerciantes de Luzón, Borneo y Joló en busca del oro que dice existe en casi todas las islas. Sin embargo, apunta, los indígenas no atesoran, usan ese oro para adornar su cuerpo. Rada los llama entonces la gente más haragana que hay en el mundo. Estos comerciantes también van en busca de los esclavos, a los cuales Rada describe como los más libres que puede haber. Fray Martín de Rada habla de una tierra fértil, abundante de comida y de maderas, y muy poblada. Sin embargo, en esta tierra los hispanos mueren de hambre, no tienen barcos y se han quedado vacíos muchos pueblos. Los indígenas han abandonado sus casas y se han internado en el monte. Esta visión es compartida y reforzada por Fray Diego Herrera, quien asegura haber visto tantas muertes y tanta sangre, denuncia con ahínco los excesos de los soldados y condena la esclavitud a la que están sometiendo a los indígenas de las islas. La insistencia de Rada en que la riqueza de la tierra, donde hay oro y especias como la canela y la pimienta de Mindanao, algunas drogas y una red comercial que surca los mares, deberían justificar ante el rey Felipe II la permanencia en el archipiélago. La evangelización de los naturales para esta fecha no ha comenzado en forma, ello debido a que para el momento en el que Rada escribe, aún no se ha determinado el asiento permanente en las islas. La evangelización había sido superficial, por lo que era necesario que el rey garantizara el asiento permanente en estas islas. Rada permanece en Cebú, donde ha intentado sin éxito convertir al rey Tupas. La experiencia en México había demostrado la funcionalidad de la conversión de los caciques en el proceso de evangelización colectiva. Un año más tarde, Rada escribe desde Panay al rey haciendo las mismas denuncias. Los pueblos se han ido vaciando por miedo a los recién llegados. Hasta el momento, la Orden de San Agustín solo ha fundado convento en Cebú. En junio de 1570 llega la autorización para establecer la provincia agustina en Filipinas. Durante los primeros 6 años, Legazpi y quienes le acompañan llevaron a cabo un proceso ininterrumpido de exploración y reconocimiento del archipiélago. En 1571, Legazpi y sus hombres se dirigen a Manila para conquistarla. Los indígenas pampangos organizan la mayor respuesta armada para auxiliar a Manila y Tondo ante la irrupción de las naves de Legazpi. El puerto es malo y enfermo. Sin embargo, en esta parte del archipiélago florece el comercio con los chinos y abundan los alimentos, según la descripción de Martín de Rada, quien dejaría testimonios escritos fundamentales para el estudio de los primeros años de la colonización. Después de la llegada de Legazpi a Filipinas, pasó mucho tiempo antes de que llegaran las instrucciones precisas sobre lo que se debería hacer con aquellos territorios. Hubo una época de incertidumbre en la que buena parte de los asentados hispanos en Manila creyeron que su paso por Filipinas solo era el punto base para la posterior conquista de China. Estos planes de conquista estuvieron fuertemente arraigados en el imaginario colectivo y en algunos casos se pensaba que se trataría de una conquista espiritual bajo el liderazgo de los religiosos. La evangelización de los indígenas filipinos es desmoralizante, según las propias palabras de Martín de Rada. Se trata de gente indómita y que nunca supo obedecer.
Si acaso han logrado algunas conversiones de aquellos que se sienten atraídos por el espectáculo que ofrecen los conversos enfermos que han sanado después de recibir el bautismo. Hacen falta misioneros y lenguas. Rada ha aprendido el bisaya, pero no el tágalo que predomina en Luzón. Ante la falta de recursos humanos y materiales para la misión de las islas, Rada, como provincial de los agustinos, solicita al rey les dé recursos para sustentarse, o bien pide que los saquen de las islas, pues esos campos para 1572, dice, todavía no dan para el sustento y las casas, las cuales se construyen con paja, caña y palos. Lejos están las monumentales construcciones que los agustinos erigen en la Nueva España. Muy pronto aparece en el imaginario de Rada la cuestión china. En contraste con la pobreza de las islas Filipinas, se presenta esta tierra rica y enorme de gran policía. Rada estima que su conquista podría ser fácil, pues de acuerdo a sus informantes, portugueses, indígenas y un chino cautivo, su gente no es belicosa. El requisito para poder acceder a China es el asiento permanente en Filipinas. Las islas servirían como base de socorro y desde sus puertos podrían salir las naves hispanas a la conquista. En su carta de 1572 al virrey de la Nueva España, Rada solicita que se envíe la autorización para pasar a China y que los religiosos formaran parte de la expedición. Tendrían que pasar 2 años más antes de que Rada lograra su pretensión de viajar a China. Esto se dio en el contexto del ataque del corsario chino Limahong a Manila el 30 de noviembre de 1574. Limahong dirigía una flota de 62 soldados y 3,000 hombres y mujeres que quemaron y asaltaron la ciudad de Manila, pero no lograron tomarla, retirándose a Pangasinan, en el norte de Luzón, donde establecieron su base. Juan de Salcedo organizó una fuerza de 250 españoles y 1,500 filipinos para poner cerco a Limahong. Unos meses más tarde, el gobernador de Fujian y Zhejiang envió a Manila una embajada para localizar al corsario. Ante el buen entendimiento con el gobernador de Filipinas, Guido de Labezares, alimentado por la posibilidad de que los hispanos capturaran al pirata, los representantes chinos accedieron a llevar una embajada conformada por 2 religiosos y 2 soldados. De su estancia en China, Rada escribió una relación que dio información de primera mano de la tierra, sus habitantes y sus costumbres. La China del relato de Rada es la habitada por miles, la de las calzadas y los caminos amplios que conectan a las ciudades que florecen al amparo de las altas murallas, la de los mercados abarrotados donde se ofertan frutas, carnes y una infinidad de pescados. A miles de kilómetros de la Nueva España, el paisaje de la cabecera de Fujian trae a la memoria de Rada la capital del virreinato, con sus acequias como la Ciudad de México, por donde se provee la ciudad por barcas. Su gente blanca y de ojos diminutos inunda los caminos y se concentran en gran número para ver a los recién llegados, entre los que se encuentran los 2 religiosos, Martín de Rada y Jerónimo Marín, los soldados Miguel de Loarca y Pedro Sarmiento, más 12 indígenas filipinos de servicio. La comunicación la realizan por intermediación de Hernando de Tang. Sin embargo, los visitantes que han llegado de las islas no son capaces de interpretar las señales. Se les ha dado un trato que Rada asume como distinguido desde su llegada, pues son conducidos en hombros en unas grandes sillas cubiertas, porque allá la gente honrada toda anda en sillas, dice Rada. Sin embargo, pasan por alto el trato que deben dar a capitanes y hombres principales chinos, los cuales se quejaron con el gobernador de no recibir las reverencias correspondientes por parte de los soldados y religiosos hispanos. Para poner remedio, se ordena a los miembros de la embajada no salir por la ciudad. Mientras tanto, los visitantes intentan hacer llegar al emperador su solicitud de asentamiento para comerciar y evangelizar, y sin una respuesta definitiva parten con dirección a Manila el 22 de agosto de 1575. Durante el trayecto les informan que el corsario Limahong ha escapado con 37 navíos. De regreso en las islas,
Y unos años más tarde, en junio de 1577, Rada firmó con Francisco de Ortega y Agustín de Alburquerque una misiva para Fray Alonso de la Veracruz, en la que expresan su preocupación por la falta de misioneros. Dicen, van aumentando los cristianos y disminuyendo los ministros. La dispersión de las misiones, la fragmentación del territorio, la falta de recursos y la mala relación con el gobernador pesan en el ánimo de Rada, quien continuó denunciando los abusos de los encomenderos. Sin embargo, el tono de sus acusaciones parece haberlo moderado, y fue visto con recelo por el hecho de haber finalmente aceptado absolver a los encomenderos. Lo que Rada pide es que no se desampare la misión en Filipinas, y para asegurar el asentamiento es mejor que existan las encomiendas, aun a pesar de los abusos a los indígenas. Para 1577, el control sobre el archipiélago aparentemente se ha estabilizado y se cobra tributo de ellas, por lo que dice no sería justo ahora dejar a su suerte a los indígenas cristianizados. Rada también ha abandonado la idea de la conquista de China. Abrumado, escribe en una carta al padre Juan Cruzat que por el momento esa puerta está cerrada. Ha perdido la esperanza en los chinos, a quienes llama gente mentirosa. Un año más tarde, el 3 de marzo de 1578, Rada sale con la expedición que se dirigía a Borneo para apoyar a un hermano del Rajá que aseguraba haber sido depuesto y que en gratitud rendiría vasallaje al rey Felipe II. Fue la última carta que Rada escribió, y en ella insistió una vez más en ir a China para recoger las cartas que el emperador debía darles en respuesta a su solicitud de comerciar y evangelizar. Poco después, Rada murió durante el trayecto de regreso a Filipinas y su cuerpo fue arrojado al mar. Rada pertenece a lo que Gruzinski ha denominado las élites mundializadas, que se caracterizaron por su movilidad planetaria. Proyectos de gran envergadura, en este caso la evangelización del extremo oriental de Asia, la conquista espiritual de China, asimismo se caracterizaron por el dominio de las lenguas no europeas, en el caso de Rada, el otomí, el bisaya y el chino. Muy bien, ahora vamos a escuchar la ponencia de Carlos Eduardo da Silveira Macia. Lo voy a decir en español. Es Portugueses entre dos imperios en el tiempo de la Unión Ibérica, estrategias de inserción de los lusitanos en los primeros años de Buenos Aires colonial, 1589-1613. Escuchamos. Olá, eu me chamo Carlos Eduardo da Silveira Maza e eu apresentarei hoje alguns apontamentos referentes à minha pesquisa feita para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, o TCC, de História na Universidade Estadual de Londrina, a UEL, no Brasil. Minha pesquisa é intitulada Portugueses entre dois impérios no tempo da União Ibérica, estratégias de inserção dos lusitanos nos primeiros anos da Buenos Aires colonial, de 1589 a 1613. Nesse sentido, eu apresentarei os primeiros resultados obtidos com a investigação das atas do Cabildo de Buenos Aires, refletindo o caso dos súditos portugueses na cidade. Bom, antes de adentrar na apresentação do projeto e de como eu estou desenvolvendo minha pesquisa, eu vou fazer um pequeno resumo sobre o tema. Bom, a segunda fundação da cidade portenha de Buenos Aires ocorre em uma região fronteiriça entre as Américas portuguesa e espanhola, no mesmo ano em que as coroas de Portugal e Castela se unem sob o cetro de Felipe II, no ano de 1580, o que marca o início do período que fica conhecido como União Ibérica, de 1580 até 1640. Esses aspectos tornam essa cidade um local privilegiado para o trânsito dos súditos portugueses que buscavam adentrar as cidades espanholas na América. Buenos Aires, assim como outras cidades da América Espanhola, foi fundada para garantir a conquista da região. Nesse sentido, ela desempenhava dois papéis principais: proteger a zona do Estado do Prata, criando ao mesmo tempo uma ligação do vice-reino do Peru, parte do que hoje compreende a América do Sul e uma parte da América Central, com o Atlântico. Também analiso o funcionamento das cidades a partir da reflexão do escritor Angel Rama,
no qual, subjacente à cidade de concreto, haveria então um círculo burocrático que compunha seu núcleo de funcionamento. Essa cidade letrada, como o autor chama, era encarregada de tomar as decisões locais para o desenvolvimento da cidade real. Ressalta-se que percebemos as ações dessa cidade letrada, no caso de Buenos Aires, por meio das decisões tomadas no cabildo local, onde o núcleo de pessoas que representavam a prática oficial do poder tomava as medidas para o funcionamento do cotidiano, além de outras situações, como lidar com os portugueses que adentravam o espaço portenho e como aquelas medidas a serem tomadas para remediar os conflitos com o Lima. Esses conflitos eu vou tecer alguns comentários mais à frente. Essa ligação do vice-reino com o Atlântico uma das funções que Buenos Aires teria se dava pela constituição de uma nova rota terrestre com Potosí, o maior centro mineiro da América Espanhola colonial, que estava no ápice de sua produção de prata. Essa nova rota vai causar os conflitos com a elite mercantil de Lima, que era a capital do vice-reino, que vê na cidade portenha um potencial concorrente a seus negócios e por diversas vezes tenta barrar de uma das suas funções iniciais. Bom, buscando então contornar essa situação, novas estratégias vão sendo incorporadas no funcionamento de Buenos Aires, destacando-se as relações comerciais com a costa da América Portuguesa por meio do contrabando. Esse movimento será um dos principais aspectos que irão atrair a presença lusitana na cidade de Buenos Aires. Por meio dele, muitos desses portugueses vinham para realizar comércio e posteriormente acabavam por fixar raízes na cidade, estabelecendo redes de cumplicidades com os espanhóis crioulos locais, como destaca o historiador Rodrigo Ceballos em sua tese. Dessa maneira, eu pretendo abordar a cidade portenha a partir de sua própria dinâmica local, observando a constituição de seus mecanismos de integração e desenvolvimento. Bom, o caso dos novos súditos lusitanos em Buenos Aires pode demonstrar em outra temporalidade histórica a importância dessas regiões fronteiriças na recepção e incorporação de diferentes povos. Esse caso também pode revelar algumas estratégias e percepções de como essas populações moldam a nova realidade local. Bom, passando a apresentação, o objetivo geral do meu trabalho é reconhecer qual foi o papel desempenhado pelos portugueses nos primeiros anos da Buenos Aires colonial. Para isso, eu tenho como fonte as atas do Cabildo, que estão disponíveis online na coleção Acuerdos del Singular Cabildo de Buenos Aires, no Arquivo Geral da Nação Argentina. Bom, sobre essas fontes, para esclarecer algumas dessas questões, eu vou utilizar essas atas do Cabildo da cidade portenha, que são consideradas fontes oficiais da época. Nesse sentido, as reflexões da análise são centradas em como a União das Coroas incidiu na inserção dos portugueses em Buenos Aires, ou seja, qual a influência da União Ibérica no movimento desses portugueses, quais foram as estratégias utilizadas pelos lusitanos para se fixar no local e constituir suas redes de sociabilidade. Também indago como o espaço patência, ou seja, como o espaço do físico onde a cidade se constituiu, serviu para propiciar uma determinada autonomia à cidade, e busco entender como se dão as relações de poderes referente ao trato com os portugueses em Buenos Aires. O uso de fontes oficiais nos leva, de certa maneira, a perceber alguns dos problemas que trabalhadores como os portugueses enfrentavam em Buenos Aires, já que temos acesso somente àquelas reclamações que foram levadas à discussão do Cabildo. Por outro lado, pode-se perceber indícios da importância desses lusitanos para a cidade portuária, o que percebemos pela defesa de sua permanência nos meios políticos oficiais da época, ou seja, a defesa dos cabildantes para com esses portugueses demonstra que eles tinham uma importância para a cidade. Aqui eu trouxe uma das fontes que eu uso, que é uma petição de vecindade. A petição de vecindade era um documento que os moradores apresentavam ao cabildo para serem reconhecidos como vecinos locais. Sendo vecinos, eles teriam alguns privilégios, como poder comprar a terra e participar do próprio cabildo. Nessa petição em específico, me chama a atenção que são dois portugueses, o Gil Gonzalez e o Amador Vaz Alpoim. Eles se prevenem antes
de tudo que Portugal fazia parte da dominação dos reis católicos. Ou seja, eles estão usando aí da União Ibérica, ou seja, da União das Coroas, para poderem, como argumento para serem aceitos pelo Cabildo. Além disso, algumas coisas que chamam a atenção é a própria escrita. Bom, nas fontes, o José Juan Biedma, que fez a reunião desses documentos para a coleção, ele deixou, quando ele transcreveu, a escrita do jeito que estava nos originais. Portanto, a gente pode perceber o uso do cedilha, em petizione, em condições, além de outras características próprias da escrita. Eu não vou me atentar muito na análise em si da fonte. Bom, alguns conceitos fundamentais que eu uso para desenvolver meu trabalho são monarquia católica e globalização ibérica, do Sérgio Gruzinski, monarquia polissinodal, do historiador Ronald Raminelli, e o conceito de arte de governar e a concepção de poder do filósofo Michel Foucault. Bom, buscando compreender e para que eu utilizo esses conceitos? Por buscar compreender o período e pensar uma análise de forma geral, eu uso esses conceitos para realizar a minha investigação. Nesse sentido, o historiador Sérgio Gruzinski vai nos fornecer dois conceitos chaves, o já comentado monarquia católica, que vai se referir ao momento de união das coroas ibéricas, no qual se forma um império que cobre os 4 continentes então conhecidos, América, Ásia, África e Europa. Também pauta nossa reflexão sobre a globalização ibérica, ou seja, essa conexão estabelecida entre as 4 partes do mundo sob o domínio de um único príncipe, regidas então pelo mesmo sistema. É esse contexto que eu acredito circunscrever a segunda fundação de Buenos Aires. Dessa forma, as rápidas ligações estabelecidas entre a cidade portenha e a costa da América Portuguesa teriam ocorrido em um momento propenso ao desenvolvimento de novas relações geopolíticas e comerciais. É importante ressaltar que, mesmo cunhando a ideia de globalização ibérica, Gruzinski defende que não foi algo planejado e operacionalizado pelos europeus. Pensando então como era o funcionamento dessa monarquia, ou seja, do sistema que estava se arquitetando nessa globalização, eu concordo com Ronald Raminelli em seu livro A Era das Conquistas, de 2013, o qual ele descreve o sistema de monarquia polissinodal. Esse sistema, segundo o autor, era projetado para suprir a ausência real, ou seja, ele era arquitetado para manter o controle sobre a figura monarca nos pontos mais distantes do território. E esse essa manutenção do poder era arquitetado pelos sínodos, que eram os grandes conselhos que vão representar a figura do rei. No caso de nossa pesquisa, nos deparamos com algumas situações em que o poder local, representado pelo órgão do Cabildo, que estava submetido a esses sínodos, assumia e tomava decisões, em alguns casos contrárias às pré-estabelecidas, pelos sínodos ou pelo próprio monarca. Em Buenos Aires, muitos desses casos vão ser referentes ao trato com os portugueses, que adentravam na cidade, buscando refletir sobre a questão das negociações entre as esferas do poder. Entre essas negociações que estavam ocorrendo entre o Cabildo e os conselhos aqui na América, ou com o próprio monarca, eu me pauto no filósofo Michel Foucault, que vai compreender o poder como práticas sociais. Pensando o poder então como uma prática, ou seja, ele vai se localizar em todos os níveis da sociedade, não estando somente contido na figura do monarca ou dos símbolos que os representam. Nesse sentido, eu acredito que as negociações a gente se pauta nessas negociações que possibilitam essas relações de poder no período nessa monarquia católica. Passando mais à frente, bom, nisso eu determino os objetivos específicos da minha pesquisa, como já comentei, ou seja, que é determinar como o período da União Ibérica vai incidir nessa integração dos portugueses em Buenos Aires, identificar como a cidade de Buenos Aires afirmou a sua autonomia no espaço do Rio da Prata, essa autonomia muito em contraste com essas negociações de poder, determinando constatar quais foram as estratégias de inserção utilizadas pelos lusitanos
e entender como se davam as relações de poderes referente ao trato com os portugueses na cidade. Bom, agora eu vou me pautar um pouco nos primeiros resultados que eu tenho com o desenvolvimento da minha pesquisa. Após as análises, eu percebo pode-se perceber algumas das estratégias empregadas, como por exemplo, a utilização do matrimônio enquanto mecanismo de inserção nas redes de cumplicidades locais. Bem, assim, alguns portugueses buscaram uma participação oficial na cidade por meio das petições de vecindade, como já demonstrado, na qual eles manifestavam seu interesse em se fixarem na cidade. Constatando também que esses portugueses participavam de diversas atividades e que eram muito importantes para o funcionamento e desenvolvimento local. Também realizavam alguns ofícios importantes e imprescindíveis para o dia a dia, pois eles eram ferreiros, tecelães e muitos mercadores que faziam parte de redes comerciais que se estendiam para os diversos locais do Império. A importância desses lusitanos no funcionamento da cidade portenha é revelada então pela defesa dos mesmos por cabildantes crioulos, ou seja, pelas autoridades locais perante as autoridades reais. Como demonstrado, Buenos Aires é marcada por sua proximidade geográfica em uma região que permitia uma maior circulação e contato entre portugueses e espanhóis, e chegando assim à criação de mecanismos e redes que permitiam o florescimento dos habitantes e da própria cidade. Dessa forma, eu busco reconhecer qual foi o papel desempenhado pelos portugueses nos primeiros anos da cidade portenha. Bom, muito obrigado. Eu sou o Carlos Eduardo e eu agradeço pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Arturo Loyola Mayagoitia. Su título es Fronteras de Guerra y Comercio, los navíos de registro del capitán, ya lo perdí. Juan Tomás Miluti hacia Buenos Aires y Guatemala en la segunda mitad del siglo XVII. La escuchamos. El objetivo de esta ponencia es presentar las actividades navales que llevó a cabo Juan Tomás Miluti en América al interior de la carrera de Indias en la segunda mitad del siglo XVII. Mi atención recae en los viajes que tuvieron por escenario el Río de la Plata en 1671 y 1681 y un tercero que efectuó hacia Honduras en 1687. El caso es interesante porque me permite plantear algunos puntos de comparación entre Guatemala y Buenos Aires. También porque el seguimiento de la preparación y desarrollo de sus empresas sirven para dar cuenta de la multiplicidad de elementos movilizados en sus navíos de registro. Finalmente, el contexto que motivó estas expediciones permite dar cuenta de una estrategia monárquica centrada en defender y enlazar las jurisdicciones americanas que comenzaron a experimentar con mayor asiduidad la expansión comercial y territorial de otras potencias europeas, un escenario que la monarquía española atendió con urgencia. Juan Tomás Miluti era natural de Ragusa, actual Dubrovnik, ciudad de Croacia. Residía en el puerto de Cádiz desde 1638 y hacia 1660 había conseguido el cargo de capitán, un primer ascenso en los escalafones del ejército hispánico. En 1669 osciló hacia la legalidad al obtener una carta de naturalización. Si bien este documento lo autorizaba a comerciar con Indias, también le permitió funcionar como intermediario de cualquier interesado en enviar mercancías a ultramar bajo el amparo de un hombre español. Una práctica habitual, pese a estar prohibida. Ahora bien, el mecanismo de contacto utilizado por este capitán fue aquel de los navíos de registro o navíos sueltos. En primer lugar, los registros podían estar conformados por un conjunto de embarcaciones y asimismo podían tener por destino tanto los puertos de Veracruz y Portobelo como aquellos localizados en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Honduras, Buenos Aires y los llamados puertos venezolanos. Para usar este sistema, se debía conseguir una licencia real. La gestión podía iniciar con su solicitud directa ante el Consejo de Indias, o bien, su otorgamiento podía derivarse de la respuesta que él o los interesados dieran un pregón público emitido por dicho consejo. Las licencias funcionaban como un contrato, un asiento, entre la corona y un particular, en nuestro caso el capitán de las naves, a través del cual el interesado obtenía la autorización para realizar el viaje y comerciar con el puerto en cuestión. A cambio, se obligaba a cumplir dos requisitos. Primero, pagar el valor de esta autorización y segundo, comprometerse a prestar servicios al rey, entre los cuales resaltan el traslado de soldados, enseres bélicos y autoridades. En cuanto al costo de la licencia, esta se calculaba en proporción a la suma total de toneladas de los barcos. A las sumas se añadían multas por posibles retrasos en la salida, podían considerarse ayudas de costa,
en el caso de estar justificadas, y también se contemplaba el impuesto de medianata derivado del nombramiento hecho al capitán como tal. Para la monarquía, estas licencias no reportaban exclusivamente beneficios fiscales. Como dije, los servicios que los capitanes se comprometían a prestar al rey subrayan que la circulación no ya solo de mercancías, sino de personas e instrumentos bélicos, era fundamental para concretar los objetivos que se esperaban cumplir con estos viajes. Tales objetivos eran, por la parte comercial, atender las demandas materiales de los puertos americanos que estaban siendo satisfechas directamente por los enemigos de la monarquía gracias al contrabando, y donde lo preocupante era que tales intercambios ocurrían al margen del aparato fiscal. Con una ruta oficial de suministro, debidamente fiscalizada, claro, este problema podría aminorarse porque el contrabando en los registros seguía siendo posible. En este sentido, esa misma presencia enemiga asusó al gobierno español a desplegar un aparato burocrático militar que defendiera con mayor fuerza y claridad los espacios amenazados por el avance extranjero, y que fuera inmune además a la tentación que suponían los posibles beneficios derivados de su participación en los contactos ilícitos, es decir, un aparato que combatiera el comercio interlope. Los navíos de registro aparecen entonces como un mecanismo pensado para responder al contexto de mayor pujanza extranjera que se estaba dando en estas fronteras americanas, y que fue un escenario que buscó solucionarse de esta manera, pese a las constantes advertencias de los consulados de Sevilla y Lima, que insistieron en los perjuicios que los registros causaban al comercio de los galones de tierra firme. A partir del caso de Juan Tomás Miluti, podemos comprender mejor la magnitud e importancia de los mecanismos puestos en marcha para afianzar el contacto entre los espacios de Río de la Plata y Guatemala con el extremo opuesto del Atlántico. En otras palabras, podemos observar cómo la monarquía hispánica respondió activamente a una situación considerada claramente como adversa. Sin duda, el aspecto comercial de los registros es el que mayor atención ha recibido en la historiografía. Este interés, además, está centrado en el caso rioplatense. Una atención que se explica, en parte, porque el Río de la Plata comenzó a funcionar como un puerto a través del cual se podía acceder a la plata extraída desde el Cerro Rico de Potosí. Este acceso al metálico explica también el aliciente para que capitanes y comerciantes buscaran obtener una licencia hacia esta región, pues tal oportunidad implicaba mayores posibilidades de que el viaje fuera altamente redituable. En general, los retornos de este metal fueron la principal exportación rioplatense, y a ella se sumaron harina, tejidos, cebos, cecinas y cueros. El caso del capitán Raguseo ejemplifica muy a modo esta situación. Es gracias a la información contenida en las increíbles gacetas holandesas que podemos apuntar que en el segundo viaje de Miluti, el monto de los retornos de plata alcanzó los 2 millones de pesos. Ahora bien, sobre el resto de las exportaciones, en el primer viaje los retornos incluyeron 7,000 piezas de cueros y 1,600 libras de lana de vicuña, mientras que en el segundo quedaron registradas 24,200 piezas de cuero, 2,600 libras de lana de vicuña y 100 quintales de cebada. Como dije, al interior de este comercio existieron fraudes y contrabandos. Los primeros resultan evidentes considerando precisamente los montos de metálico retornados, pues aunque la declaración de las mercancías fletadas al regreso no era obligatoria y por lo tanto la ausencia de su registro no era constitutiva de fraude, sí existían límites respecto a las cantidades totales de plata que los capitanes tenían permitido embarcar al regreso. Sumas que no debían superar el 50% del valor de las importaciones trasladadas a América. En el caso del segundo viaje de Miluti, la declaración hecha sobre el valor de tales importaciones apenas alcanzó los 95,000 pesos, lo que revela una desproporción enorme entre la plata permitida y la verdaderamente embarcada al regreso. Esta situación colocaba al dueño de los registros en una posición bastante complicada, pues solo hacía falta que las autoridades de la Casa de la Contratación presionaran al capitán con examinar los contenidos de sus buques para saber que la legislación estaba siendo transgredida. La solución a este problema se daba por medio del pago de un indulto, es decir, una cantidad con la cual el capitán compraba la absolución de cualquier fraude antes de que éste fuera desenmascarado, monto que a su vez consideraba los pagos fiscales por concepto de almojarifazgo y avería. De tal forma, se estaba obteniendo un ingreso fiscal sin la necesidad de contravenir demasiado los intereses de los particulares que adquirieran estas licencias. Ahora bien, en cuanto al contrabando, también puede rastrearse en las naves del capitán Raguseo. Sin embargo, para hacerlo, debe considerarse que los comerciantes no estaban obligados a revelar el contenido de los fardos, bastando una declaración bastante inexacta en la aduana. Esto ocurre en los registros del capitán. Sin embargo, a partir de una relación hecha durante su primer viaje a Buenos Aires, he podido identificar una muestra parcial de los contenidos de las naves de Miluti. Esta fue resultado de su desembarco forzoso en Río de Janeiro. A partir del documento puede ejemplificar las características del movimiento comercial efectuado.
el cual indica que algunas de las mercancías cargadas en las bodegas de su primer registro eran de origen francés e inglés y que por ello pudieron considerarse como ilícitas. La carga se caracterizó por reunir productos textiles de muy diversa procedencia y calidad, medias de lana de Inglaterra, como dije, piezas de ruanes y bretañas francesas, holanes y holandillas de Holanda, bramantes, bayetas, anascotes, estameñas, entre otros productos como papel, tapetes de Italia y churlas de canela. Esto solo es una muestra inexacta, pues el escribano se limitó a dar razón de lo averiado y desembarcado. Esto aunado a otras inconsistencias, como que de hecho se abrieran fardos sin avería, entre los cuales, destaquemos, se sacaron 3 piezas de morlés para el gobernador de Río de Janeiro, Juan de Silva de Sousa. En contraste, para el caso centroamericano no existe un análisis tan minucioso sobre el sistema de registros en su aspecto comercial, o que refiere a los intercambios efectuados, los capitanes involucrados o el monto y características de las licencias otorgadas. En todo caso, lo que sí puedo señalar es el paralelo que existe en cuanto al contrabando que se desarrolló en ambos territorios, pues fue una actividad que Miluti nuevamente insistió en realizar y por la cual fue debidamente investigado. Una diferencia importante es que en Guatemala los metales preciosos como principal exportación fueron sustituidos por los envíos de colorantes, añil y palo de tinte principalmente. Mientras tanto, las importaciones más recurrentes tienen ciertas similitudes al concentrarse en textiles y productos de hierro. Ahora bien, a bordo de los registros no solo circularon estos productos, junto a ellos viajaron personas, información e insumos bélicos. Comencemos por estos últimos. Siguiendo el camino de Europa hacia América, en los 3 viajes se flotaron cantidades importantes de armamento y materiales para construcción. En el primero, Miluti se comprometió a conducir arcabuces, pedreros, balas, pólvora, brea, lona. Asimismo, este mismo envío incluía 501 cajones de arma cuyo destino final era el ejército de Chile y que para 1674 ya se encontraban en la ciudad de Santiago. En el segundo viaje, las armas se distribuyeron en toda Sudamérica. Artillería, hierro, picas para Buenos Aires, granadas, plomo, bocas de fuego para Chile, artillería, arcabuces, pistolas y espadas para Paraguay y finalmente más bocas de fuego, picos y asadas para Tucumán. En su último viaje también, Miluti trasladó 1000 armas de fuego, dice la documentación, escopetas, carabinas y pistolas. En este sentido militar, también fueron trasladados soldados y oficiales en el segundo y tercer viajes. 300 soldados para el presidio de Buenos Aires viajaron acompañados de 3 capitanes, 2 de infantería, Diego Morón y Juan de Armaza, y 1 de caballería, don José de Herrera y Sotomayor. Este conjunto de militares resulta importante porque su objetivo era robustecer el aparato militar para contrarrestar el avance portugués que se había manifestado en 1680 con la fundación de la colonia de Sacramento, en la orilla opuesta del Río de la Plata. En cuanto al viaje a Guatemala, Miluti trasladó 2 compañías de 90 soldados cada una para guarecer sus embarcaciones y para ello también consiguió que a don Fernando de Masibradi, persona de su entera confianza, se le concediera patente de capitán y guerra. Por su parte, corroboró el nombramiento que se le había hecho como gobernador de la tropa que viajaba en sus registros, dice Miluti, con las excepciones y prerrogativas que se estila a semejantes gobernadores y cabos como los tuvo en el viaje a Buenos Aires, lo cual supuso un nuevo nombramiento en los ejércitos reales. Este aspecto indica que el beneficio obtenido por el capitán tampoco se limitó a lo económico. Sus servicios al rey podían reportarle un ascenso social considerable, para sí, pero también para las personas de su círculo más cercano. Semejante a lo ocurrido en Buenos Aires, a bordo de los registros, también viajó el nuevo gobernador, presidente y capitán general de Guatemala, don Jacinto de Barrios Leal, autoridad que destacó en lo militar en esta región, pues fue el comandante de uno de los ejércitos que participaron en la conquista de la selva lacandona y del Petén Itzá. Un avance que adquirió renovado interés para la corona a partir de 1695. Tomando esto en consideración, podemos afirmar que los registros de este capitán naturalizado, hacia finales del siglo XVII, sirvieron para militarizar estos espacios americanos, un claro intento para restringir las vías de acceso territorial y comercial que los enemigos de la monarquía católica estaban abriendo en América. El último aspecto a abordar es la circulación de información entre ambas orillas del Atlántico. En el primero de sus viajes resulta significativo que Miluti fue el encargado de comunicar la real cédula por la cual quedaba desmantelada la audiencia del puerto, por orden de la reina gobernadora. Los registros no solo sirvieron para desplegar el aparato burocrático, sino que también fueron el medio para modificarlo acorde a parámetros determinados por el gobierno monárquico, que así privilegiaba claramente un orden militar. Continuando con su primer viaje, cuando Miluti regresaba de Buenos Aires en 1675, una carta del Consejo de Indias dirigida a la Casa de la Contratación refiere el estado del mercado local. Refería que el capitán encontró
cito, aquellas provincias llenas de ropa a muy bajos precios, por la que abundaba de Perú y quedó de los penúltimos navíos de registro de Miguel de Vergara. Cierro cita. Sin embargo, inmediatamente tal noticia es contrastada con la solicitud del propio Miluti para hacer su segundo viaje. Por ello el consejo dice, cito, de que se infiere no ser tanta la pérdida. Cierro cita. En otras palabras, a consideración del capitán, el mercado no estaba tan saturado y existía una clara posibilidad de obtener más ganancias. Esto mismo ocurre en su tercer viaje, solo que esta vez los precios del vino que condujo a Guatemala eran muy bajos a causa del contrabando de caldos ingleses traídos desde Roatán y Jamaica. Continuando con el primer viaje a Buenos Aires, la monarquía se hizo de información importante sobre la disposición geopolítica de la región y sus colindantes. La experiencia del capitán, en tanto testigo directo, hizo que las instituciones lo consideraran persona práctica sobre aquellos parajes. La Casa de la Contratación estaba interesada en la geografía del río Marañón y las poblaciones portuguesas que se sabía estaban acercándose a los dominios hispánicos. También importaba saber qué productos podían exportarse, como cacao, vainilla o añil. Miluti tenía todos estos conocimientos y también había identificado incluso poblaciones holandesas e indias, al igual que la existencia de maderas aptas para embarcaciones, tabaco y azúcar, todo lo cual se lo hizo saber a esta institución. En cuanto a los aspectos militares, apenas llegó a España, la casa le solicitó que declarara sobre la población que los ingleses supuestamente tenían en Cabo de la Deseada en el estrecho de Magallanes. Todo indica que fue Miluti quien informó que, cito, corría la voz en aquel puerto que en el Cabo había un año que poblaban ingleses, habiéndoles llevado mujeres y que estaban fabricando un navío muy grande en un río de la parte de Chile donde empieza la costa, cierro cita. Por lo que el Consejo de Indias ordenó inmediatamente al virrey del Perú que tomara acción para desalojar a estos indeseados enemigos. En su segundo viaje a Buenos Aires, sus conocimientos fueron requeridos por la Junta de Guerra. Esta se valió de la relación presentada a la Casa de la Contratación para determinar el sitio más conveniente para construir otro fuerte en el puerto. Toda esta información demuestra los conocimientos geográficos, náuticos, cartográficos y aún tácticos que tenía este capitán extranjero, lo que permite remarcar el papel que fungió al realizar todas las acciones aquí referidas como un recurrente y efectivo servidor del rey español. Quiero terminar haciendo hincapié en que el papel de los registros no fue solo económico. Esto considerando los múltiples beneficios que supusieron tanto para la monarquía como para el capitán. Así, su centralidad en el comercio y la fiscalidad va a la par de los servicios militares otorgados por los particulares, y que estos individuos, al cumplirlos, podían verse recompensados con el reconocimiento del rey y un debido ascenso en sus carreras militares. Hay que resaltar que los registros incluyeron otros territorios además de los aquí analizados, y que por lo tanto podemos considerar que a través de este sistema, esos espacios estaban abriéndose a los circuitos comerciales transatlánticos, pero también como espacios en donde poder realizar carreras militares burocráticas por parte de los vasallos del rey. Finalmente, teniendo esto en consideración, cabe preguntarse si para el capitán Miluti los beneficios económicos tuvieron un peso menor que aquellos derivados de su servicio al rey. Y, en contraste, valorar si el interés de la monarquía estaba ya mayormente colocado en estas regiones, pues buscaba atender cuestiones geopolíticas de pujanza territorial enemiga y no tanto en abrir, al menos en estos momentos, nuevas rutas comerciales transatlánticas. Bien, la última ponencia de nuestra mesa está a cargo de Cristil Obispado y el título es Los marineros de la carrera del Pacífico, un análisis cuantitativo de los trabajadores globales de 1580 a 1640. La escuchamos. Buenos días a todos y muchas gracias al comité organizador por la oportunidad que me ha dado para presentar mi trabajo. Déjame compartir mi pantalla. Mi presentación tiene como título Los marineros de la carrera del Pacífico, un análisis cuantitativo de los trabajadores globales. Esta investigación es parte de mi tesis doctoral que apenas he defendido. Será un placer escuchar sus comentarios para mejorar, ¿no? Y en futuro publicar este trabajo. Este estudio traza alrededor de 5.000 registrados marineros, grumetes españoles,
grumetes indios y pajes que sirvieron en la carrera del Pacífico entre 1580 y 1640. Tiene como objetivo contribuir en el discurso sobre los trabajadores globales por analizar la tripulación, ¿no?, de rango más bajo de la carrera, usando historia de trabajo global y análisis cuantitativa. La cifra que utilizamos para reconstruir, ¿no?, una base de datos de la tripulación de la carrera provienen de los registros de la contaduría que podemos encontrar en Archivo General de Indias. Para la estructura de la presentación tiene dos partes. En la primera sección intentamos definir a un trabajador global temprano, mientras en la segunda parte presentamos el análisis cuantitativo, ¿no?, de estos marineros, su distribución espacial y temporal, la multiplicidad de sus empleos y la duración de su carrera como trabajadores en Hispano-Pacífico. Estas informaciones pueden dar una reflexión cómo los marineros de la carrera navegaron sus vidas durante la globalización temprana. Hay un número creciente de trabajos que se dirige a los marineros del Imperio Español, ¿no? Los más significativos de los cuales son la publicación de Pablo Malaína sobre los marineros de la carrera de India, la tesis doctoral de Deborah Oropesa, titulada Los indios chinos en la Nueva España, y la obra de Guadalupe Pinzón Ríos sobre los hombres del mar en las costas novohispanas en siglo XVIII. La presente investigación intenta complementar, sino llenar, algunos vacíos dejados por los trabajos de referencia anterior. Es nuestro objetivo poner en el mapa historiográfico a los marineros del Pacífico como trabajadores globales tempranos, que a menudo se pasan por alto debido al periodo temprano al que pertenecen. Argumenta que si bien los marineros se adaptaron a las estructuras impuestas institucionalmente por la corona española para participar en el mercado laboral, también aprovecharon las oportunidades de trabajo presentadas por la carrera y en el proceso contribuyeron a dar forma al panorama del comercio global temprano. La carrera aquí se refiere no solo a la ruta comercial tradicional de Manila a Acapulco, sino también a los intercambios informales de las mercancías del galeón entre múltiples centros, circuitos regionales y contactos locales en América Española y regiones asiáticas. El término global se utiliza principalmente en referencia a la globalización del siglo XVI, en la que la carrera desempeñó un papel crucial. El estudio se centra en la globalización temprana cuando, a través del comercio de Pacífico, el Hispano-Pacífico y Asia se convirtieron en una parte inextricable de los intercambios planetarios. Para definir historia de trabajo global, Marcel van der Linden, su principal proponente, lo explica como un estudio transnacional y transcontinental sociales, el estudio transnacional y transcontinental de las relaciones laborales y los movimientos sociales de los trabajadores en el sentido más amplio de la palabra. Para el periodo no pone límites a la perspectiva temporal, aunque en la práctica el énfasis está en lo que surgió con la expansión del mercado mundial a partir del siglo XIV. Según Christian De Vito, la historia de trabajo global es un área de interés creciente que ha comenzado en la década de 90. El objetivo principal es repensar los conceptos críticos en la historia del trabajo, particularmente la reconceptualización de la clase obrera más allá del trabajo asalariado. Esta es muy útil para esta investigación, ya que la jerarquía basada en un salario no encajaría con la fuerza laboral del siglo XVI y XVII del Pacífico español. Podemos clasificar los marineros de la carrera según la forma en que fueron reclutados. Los trabajadores libres incluyen a los europeos españoles, los europeos no españoles, pero fueron naturalizados,
y los nativos asiáticos que residen cerca de las ciudades portuarias como Manila, Cavite y Acapulco, ya que en estas áreas existen una economía monetizada. Los nativos filipinos y novohispanos se convirtieron en los principales polistas que servían en los puertos como carpinteros, marineros y trabajadores portuarios. Los sangleyes o chinos y japoneses que residen en Filipinas también fueron blanco del trabajo forzoso, mientras los esclavos negros y indios sirvieron en el puerto de Acapulco como estibadores, taladores y constructores navales. Mientras que los marineros extranjeros, generalmente europeos no españoles como holandeses, ingleses y franceses, y ya sea prisioneros o desertores, formaron el trabajo penal o de galera. Por último, la naturaleza de su trabajo, podemos considerar la mayoría como trabajadores migrantes. También podemos clasificar a los marineros con base en su naturaleza o lugar de origen o su plaza. Por sus características eran jóvenes, geográficamente móviles, confinados al trabajo duro y habían una vida global. Habían vivido una vida global. Sin embargo, por el periodo 1580 hasta 1640, no hay indicio de resistencia colectiva entre los marineros del rey por la causa de su condición laboral en el barco. Por un lado, esto puede deberse al concepto de jerarquía o movilidad social en el mundo hispánico de los siglos XVI hasta XVII. Como está predeterminado por la propia naturaleza, la movilidad social dictaba quién debía asumir cada plaza, el alcance de la movilidad de un trabajador y a quién a contratar. Como ilustración, un grumete indio-chino, es decir, de Filipinas, no podía convertirse en grumete español. Aunque no había diferencia salarial entre los dos puestos, era más probable que un español grumete se convirtiera en marinero, una posición mejor remunerada que un indio chino grumete. Por otro lado, debido a la falta de profesionalización de los marineros tanto en carrera de India como en Pacífico hasta el siglo XVIII, la categorización de los trabajadores en función de su naturaleza se volvió más flexible, en particular en tiempo de falta de la mano de obra. Buñuelian argumenta que cuando la corona monopolizó la carrera y la limitó a Acapulco y Manila, las redes preexistentes entre Occidental, Novohispano, América del Sur y Central y las Filipinas continuaron aunque en manera invisibles. Como resultado de este entorno formal e informal, la división espacial y la distribución de la fuerza laboral de carrera se coextendieron con el multicentro y las conexiones dentro y más allá del imperio español. Esto significa que los trabajadores de la carrera tampoco se limitaron a los puertos de Acapulco y Manila. En cambio, tuvieron que extender su servicio en la totalidad del Pacífico hispanoamericano y Asia. Al mismo tiempo, todas estas actividades mencionadas proporcionaron una salida para mantener el comercio informal entre el Pacífico hispanoamericano y Asia. Al final, los tripulantes de la carrera, con las oportunidades que conllevaba su trabajo, respondieron a través del comercio autorizado y de contrabando. Debido a algunos privilegios de los marineros como el derecho del espacio en el galeón, funcionaron bien como comerciantes y intermediarios del comercio transpacífico. Si examinamos los bienes que traficaron estos marineros, la mayoría eran textiles, porcelanas, muebles y otras cosas que provenían de Cantón, Nankín, Macao, Japón y Filipinas. Para la segunda parte de esta presentación vamos a rastrear la movilidad de los marineros dentro del mundo hispanoamericano. Utilizamos fuentes primarias inéditas que muestran los registros laborales de los marineros, grumetes españoles y grumetes indios. Ojo, porque como registro oficial son estimaciones conservadores, datos incompletos, representación partidista y a veces muestra la invisibilidad de algunos grupos. Nombramos casi 5,000 hombres del mar que sirvieron dentro del periodo 1590 hasta 1640. Casi 70% son europeos y 30% no europeos. Para la plaza,
60% son marineros, 30% son grumetes indios chinos y 10% son grumetes españoles. Sabemos que la mayoría de los marineros son europeos españoles, sin embargo, las pistas que nos dejan otros documentos archivales como lo de la Inquisición sugieren la presencia constante de los extranjeros europeos. También hay que enfatizar que los marineros de Filipinas y otra parte de Asia, Perú y Nueva España son representados en los registros oficiales. Y para grumetes españoles, como marineros, no son siempre naturales de España, pueden ser de otra parte de Europa. Aquí vemos que el periodo de auge de los marineros cubre los años de 1594 hasta 96, de 1615 y 1633, también en 1618 y 19, 1622 hasta 24. Este periodo coincide en el periodo del crecimiento del número de los galeones viajando de Acapulco a Manila. Coincide también en el auge del número de los hombres del mar en el periodo cuando la caja real de Acapulco paga más, por ejemplo, en 1635, 1615, 1628 y 1633. Por último, coincide con el crecimiento del comercio triangular del Perú, Acapulco, Filipinas entre 1590 y 1604. Por ejemplo, los años de 1593 y 94 muestran el crecimiento del número de los navíos de Perú viajando hacia Acapulco. También es el auge de la importación de plata a China. Este gráfico muestra que la destinación de los navíos reales y su tripulación no están limitados en Acapulco y Manila. Los años en que la fuerza laboral de marinero no son 100% dedicada a Acapulco y Manila, nos muestra otros círculos donde trabajan. Podemos clasificar otra ruta en tres, Primero, para la provisión de las nahuas y el puerto, tenemos a Catula, que provee la munición, Huatulco para la brea, arcilla, ancla y artillería, Realejo y Sonsonate para cacao. Segundo, para descubrimiento e exploración, como en Cabo de Mendocino y Islas de Plata y Oro. Y por último, navíos de avisos sobre el ataque de piratas o para la búsqueda de navíos desaparecidos en Perú, San Lucas y California. Y para la expedición militar en Asia, como en Maluco, Japón, Singapur y Ternate. Por ejemplo, en 1601 y 3 cae el número de los marineros que trabajan en la ruta Acapulco y Manila. Estos años corresponden en el periodo de la exploración y descubrimiento, no solo en otras rutas que hemos mencionado, sino también en Perú. También hay declive para los años 1606 y 10 hasta 10, que refleja el empleo de los hombres del mar en puertos americanos para conseguir provisiones. Mientras en los años 1616 y 17 y 23 corresponden a los años de expedición militar y comercial en Asia y exploración en California. Este gráfico muestra el periodo del crecimiento del número de los hombres que están empleados en 2 o 3 trabajos. En 1594 hasta 95 es el auge del comercio en Pacífico, incluyendo Acapulco, Manila, Perú y China. Así que exige muchos trabajadores y para compensar la falta de fuerza laboral, es necesario para la tripulación asumir trabajos múltiples. En caso de los años de 1601 hasta 3 y 15, es evidente que el otro trabajo de los marineros es como soldado y artillero. Podemos vincular esto con las actividades de exploración, expedición militar y comercial en otra ruta. También sirviendo como soldado y marinero es muy común en la ruta Acapulco-Manila, ya que tras de llegar a Filipinas, están asignados a servir en campos reales en Manila o otra parte de Asia. El gráfico muestra también que entre los marineros, grumetes españoles y grumetes indios, son los marineros que tienen más movilidad
de asumir otras plazas desde artillero hasta piloto mayor. Los grumetes españoles eventualmente van a convertirse en marineros también, mientras la movilidad entre los grumetes indios es casi imperceptible. Las otras plazas que asumen están limitadas en indios carpinteros, pajes indios y como trabajadores en el puerto. Eso tiene que ver con la movilidad social en el periodo del antiguo régimen que está vinculado con su lugar de origen. En promedio, la duración que un hombre del mar sirve en la carrera es 1 año. Esto significa que cada año hay un nuevo grupo de trabajadores. Por otro lado, la duración más larga que encontramos es por 24 años. Factores para considerar son, bueno, náufrago, ¿no? Entonces no pueden terminar ni un viaje, y la edad de ellos, que ofrece flexibilidad para cambiar su trabajo si su situación como marinero empeora. Al final, lo que vemos son actores globales que utilizaron su agencia y su acceso a la circulación global para diversos propósitos, desde sobrevivir hasta promover su estatus e intereses económicos. Tenían la opción de cambiar empleo o de lealtad. Después de completar un viaje que dura de 2 a 6 meses, la mayoría de ellos se cambiaron a otros trabajos en los puertos, como empleados reales o jornaleros, o abandonaron definitivamente la carrera. Hemos encontrado unos que habían cambiado de trabajo de la carrera de India y carrera del Pacífico a Estado de India y de VOC. Dedicaban también, ¿no? Hay algunos que dedicaban parte de su tiempo al comercio de productos del avión. ¿Sí? Aquí son las referencias que he utilizado. Muchísimas gracias. Bien, y con esto hemos escuchado todas las ponencias de esta cuarta mesa y les invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas para planteárselas a los ponentes. Yo las voy a concentrar y las voy a plantear al final. Por lo pronto, mientras se piensan más sus preguntas y nos las anotan, pues quisiera decir brevemente que estas 4 ponencias me parece que han abordado distintos mecanismos de expansión y conservación de imperios globales, como lo eran los ibéricos, durante los siglos XVI al XVIII. Entre estos mecanismos creo que quedaron presentes la religión, la negociación con los poderes locales, el comercio, la fiscalidad, las campañas militares, incluso la misma navegación. La finalidad de estos imperios era primero la expansión de las fronteras y después la integración de los distintos territorios en el orden monárquico y el aprovechamiento de sus respectivos recursos. Pero las investigaciones que aquí se plantean nos muestran también otra escala de análisis al enfatizar la importancia de los mediadores locales, como los exploradores, los comerciantes, los que también servían como informantes, administradores del gobierno local y evangelizadores. Y así pudimos apreciar la esfera global que atravesaba océanos, pero también una perspectiva más local con quienes se aventuraron a residir en aquellas tierras lejanas. Y bueno, mientras tanto voy a ir planteando las preguntas y si hay más, pues nos las hacen llegar, por favor. Para la primera ponencia, para Lorena Rodríguez, nos preguntan, me interesa conocer qué características asumen las misiones evangelizadoras en Filipinas en relación con las llevadas a cabo en América y si el caso mencionado puede dar cuenta de características propias del proceso de evangelización en Filipinas. Si quieren hago todas las preguntas y las van anotando y al final pues vamos por orden, van contestando por orden, ¿sí? ¿Les parece? Vale. Para Carlos Eduardo da Silva, ¿qué razones se podrían dar para que la llegada de migrantes brasileños terminara en un rol significativo en Argentina,
¿Hay registros de discriminación o conflictos? Después hay otra pregunta para Arturo Loyola. ¿Cuál es tu opinión acerca de considerar a la historia global como una historia imperial o la historia de los imperios como una perspectiva de la historia global? ¿Sería posible establecer un vínculo entre estas perspectivas de análisis y en tu propia investigación, pues? Y en segundo lugar, ¿cómo? Permítanme. Quien plantea la pregunta nos dice, como alguien que investiga el siglo XX, llamó mi atención el cambio que refieres sobre el comercio en Guatemala que transitó de los metales a los tintes. ¿Podrías comentar más sobre este aspecto y situar este tránsito en el escenario del comercio global? ¿Y cuáles son las conexiones globales de los tintes? También hay dos preguntas para Cristil. Bueno, te felicitan porque dicen que les gustó mucho la idea de pensar a los marineros como trabajadores globales y pues que es una categoría novedosa que ayuda a entender la experiencia del sistema global por parte de los agentes históricos mismos. Y la pregunta sería, ¿has encontrado registros o fuentes donde la voz de estos marineros se pueda escuchar? ¿Y cómo fue el tratamiento de las fuentes y los archivos para armar una imagen más o menos consistente de las características de los marineros? Bueno, pues ahora sí, son todas las preguntas por el momento, entonces si quieren ir contestando. Lorena, ¿estás lista? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, a la pregunta de si hay características de las misiones en Filipinas o si de alguna manera las misiones tienen algún rasgo en específico. En el caso de Filipinas es muy interesante porque el papel de las órdenes religiosas se ha venido estudiando, por supuesto, y ahí lo que se puede encontrar es cómo las órdenes religiosas que pasan al archipiélago y que empiezan a fundar misiones en el archipiélago, empiezan a tener un papel muy importante, no solo en el ámbito de la expansión del cristianismo por estos territorios, y como ya veíamos en el caso de Martín de Rada y de los primeros agustinos que llegan a Filipinas, está siempre como la idea de que se puede pasar desde Filipinas a China para llevar a cabo la conquista espiritual. Entonces, en el caso de Filipinas, las misiones y las órdenes religiosas van a tener un papel muy importante, como decía, no solo en el sentido de la expansión del cristianismo por estos territorios, sino también la participación que ellos van a tener en el propio proceso de colonización de estas tierras, ¿no? En el caso de los misioneros, pues son los que se adentran en las partes más remotas de la propia isla, los que establecen, pues en muchos casos, los primeros contactos con las poblaciones autóctonas, son quienes conocen las lenguas, ¿no? Y se empiezan a comunicar también con estas poblaciones. Y prácticamente esa presencia religiosa se convierte también en una presencia que va más allá de lo religioso. Y entonces ellos intervienen en cuestiones de la propia administración. Hay un enfrentamiento muy fuerte en un primer momento con los encomenderos, ¿no? Porque los frailes denuncian, ¿no? Cuáles son los abusos a los que se somete a las poblaciones indígenas, y prácticamente ahí hay un conflicto que está presente durante mucho tiempo. Ahora, en el caso de Filipinas es tan importante la presencia de los misioneros que incluso pues se llegó a hablar de una frailocracia, ¿no? Y eso tenía que ver con la intervención que tienen los miembros de las órdenes religiosas en decisiones que van más allá de lo estrictamente religioso. En ese sentido, también lo que nosotros vemos es que la propia experiencia
de la evangelización en el caso de América, pues había servido, ¿no? Había servido como un primer proceso en el cual estas órdenes religiosas van llevando a cabo los procesos de evangelización, y cuando llegan a Filipinas traen toda la experiencia, ¿no? En el caso de los agustinos, yo me enfoqué en el caso de los agustinos porque es la primera orden que llega, ¿no? A Filipinas. Esta era la orden que había viajado con Legazpi, y entonces son los que empiezan a poner, a establecer las misiones en Filipinas. Después van a llegar las otras órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas van a tener una presencia muy importante en esta parte del mundo, ¿no? En Asia, recuerden que la participación de los jesuitas, por ejemplo, en el intento de evangelización en Japón es fundamental. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que sí, en efecto, ¿no? La experiencia americana había dejado como todo un conocimiento de lo que era evangelizar en estas tierras muy remotas, ¿no? Donde se están enfrentando también a condiciones tanto geográficas como culturales, económicas, sociales muy específicas, y entonces se involucran muy rápido con todo el contexto, y a partir de eso ellos tienen un papel muy importante, ¿no? En muchos casos se encuentra en la documentación, se encuentra, por ejemplo, que, bueno, básicamente estos misioneros aprenden las lenguas. En el caso que yo les presentaba de Martín de Rada, él aprendió Visaya, pero no aprendió el tágalo, que era lo que se hablaba en la isla de Luzón, ¿no? Donde se encuentra Manila. Y entonces van aprendiendo hay una gran diversidad de lenguas en las islas, ¿no? Y entonces van aprendiendo las diferentes lenguas, se comunican ellos con los indígenas y prácticamente se convierten en autoridades en muchos pueblos, ¿no? O sea, prácticamente ellos son los que van ahí marcando la cuestión de cómo se tienen que hacer las cosas, se convierten en estas autoridades que finalmente también entran en mucha disputa con las autoridades civiles, ¿no? Y ahí hay también muchas fuentes que nos hablan de estos, digamos, de estos conflictos que hay al interior entre los misioneros, los encomenderos, ¿no? Parte de la administración real, etcétera. Y ahí, pues bueno, lo que tenemos es que prácticamente todo el tiempo de la presencia hispana en Filipinas, los miembros de las órdenes religiosas van a jugar un papel fundamental y protagónico, ¿no? en la organización de las islas. Entonces también es muy interesante ver, digamos, ahora pensando un poco en lo que nos exponía Cristil, ¿no? De estos trabajadores globales. En el caso de los misioneros, pues también podemos ver que son estos actores globales, ¿no? Que van pasando por diferentes geografías. Muchos de los agustinos, por ejemplo, que pasan hacia las islas, pues venían de España, ¿no? En el caso de los agustinos, el convento de Valladolid fue el que se convirtió en el lugar desde donde salían los misioneros que iban a ir hacia Filipinas. Pasan un tiempo en América, ¿no? Aquí en los conventos de los agustinos en América. Algunos se quedan, ya no quieren irse a Filipinas porque pues el viaje es muy largo, muy complicado, etcétera, pero finalmente los que pasan, ¿no? Ya acumularon no solo la experiencia de haber estado misionado en América, lo cual les da como todo un conocimiento de lo que es evangelizar a poblaciones indígenas, autóctonas, en diferentes lenguas, etcétera, y entonces pasan hacia Filipinas. Muchos de ellos, cuando pasan hacia Filipinas, también lo ven como un punto, ¿no? Un punto de llegada para posteriormente dirigirse a China, que en realidad China es el gran atractivo, ¿no? La conversión de China
se convierte en un objetivo. Finalmente se abandona la idea, ¿no? Después de un tiempo, cuando se dan cuenta de que pues, las condiciones prácticamente no permiten, ¿no? No se va a poder llevar a cabo un proceso de conquista, evangelización en el caso de China, por las características específicas de este gran imperio, ¿no? Pero digamos, durante mucho tiempo está también como en el imaginario, ¿no? Pasar a China, la evangelización, y entonces van, digamos, ¿no? Van teniendo esta movilidad global, estos actores, estos misioneros, que finalmente podemos identificarlos, sí, como agentes de esta primera globalización, porque ellos van llevando, ¿no? Toda esta, no solo se transportan físicamente de un territorio a otro y pasan de territorios muy distintos a otros, sino que también llevan una serie de elementos culturales, la expansión religiosa, ¿no? También todas las cuestiones de la administración y van pasándolas de un territorio a otro. Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra entonces a Carlos, si quieres contestar las preguntas que te plantearon. Conseguem me ouvir? Bom, acho que o motivo principal que atraiu os portugueses a Buenos Aires no primeiro momento foi o comércio, porque eles viram ali oportunidades de novos negócios que poderiam se constituir na cidade portenha. E soma-se a isso o contrabando, já que Buenos Aires ali teve que desenvolver esse mecanismo para a cidade se desenvolver perante os embargos vindos da capital Lima. E durante a análise das minhas fontes, eu não pude averiguar, não tive acesso a registros de conflitos ou de discriminação para com esses lusitanos. Porém, eu acho que é possível a gente dizer que deve ter ocorrido, já que em um momento os portugueses começam a acessar cargos de alta patente, certo? Eles começam a participar do cabildo local. E uma parte da historiografia sobre a temática trata que havia uma divisão entre os beneméritos, que vão compor aí o grupo dos espanhóis e dos crioulos locais, contra os confederados, que seriam esses imigrantes portugueses. Então, porém, uma historiografia mais recente enfatiza que, mais do que a discriminação e o conflito, houve um processo de integração entre os portugueses e os espanhóis crioulos, pelo menos em Buenos Aires, visto que tem-se muitas redes de cumplicidades. Buenos Aires conseguiu se desenvolver por meio dessas relações com a América Portuguesa e muitos cabildantes defendiam a permanência desses portugueses contra autoridades reais, contra a vinda do governador, que veio para expulsar aqueles moradores que não tinham a licença para permanecer na cidade. Porém, a elite local, os cabildantes, se opuseram a essa intervenção e pediram a permanência desses moradores, porque ressaltando então a importância deles. Eu acho que é isso a pergunta. Eu não sei se tem mais alguma, mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter apresentado. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora le damos la palabra entonces a Arturo, si quieres contestar, por favor. Claro, hola. Bueno, la primera pregunta que tomé nota es respecto al cambio de metales a tintes en la región de Guatemala. Bueno, en ese sentido, se considera que para inicios del siglo XVI y a lo largo de todo el XVI, la búsqueda de metales preciosos en la región de Guatemala fue una de las más importantes y que se definió a partir del Real de Minas de Tegucigalpa. Sin embargo, la capacidad de esa mina muy rápidamente se detectó como poca, o vaya, no a los niveles que después alcanzarían el norte de la Nueva España o el Cerro Rico de Potosí en Sudamérica. Entonces es una empresa que se abandona, podríamos decir, a principios del siglo XVII, yo diría.
Inmediatamente después viene un intento por una reactivación económica que se da en función de dos productos, ¿no? Estos llamados productos motores. Uno que es el cacao y el otro que es el tintañil. Y en ese sentido, podríamos relacionar con la segunda parte de la pregunta sobre estas conexiones globales, tiene mucho que ver con la mayor o la creciente presencia de los ingleses en el Caribe. Esta presencia de los caribes en el Caribe, perdón, no solo se da por el interés por el tintañil, sino también por el palo campeche, y es muy significativo como un producto, quiero decir, como el uso que se le daba a ese producto de tinte, que hay un interés por buscar no solo en Guatemala, sino también en la Nueva España, por ejemplo, en la Laguna de Términos, pero también en regiones de Honduras y más hacia el resto de Centroamérica. Entonces, este paso del metal al tinte se relaciona mucho con el avance inglés en la región, principalmente con la captura de Jamaica en 1655, y después con un desarrollo que, por ejemplo, lo marca Murdo Macleod para la segunda mitad del 17, con el aumento del contrabando, y que tiene mucho que ver precisamente con esas conexiones por fuera del imperio, y que tendrían su mayor pujanza con las conexiones con los holandeses y con los ingleses. Bueno, en cuanto a las conexiones globales, pues también podemos mencionar el propio caso del Capitán Miluti, en el sentido de que, pues a través de él podemos ver cómo se están conectando algunos productos de una misma cadena productiva, y que sería las telas, ¿no? Los textiles. En la medida en la que su conexión con Río de la Plata, pues le está dando acceso a esa lana de vicuña y a esos cueros, que a su vez, como mostré en el mapa, pero no sé si quedó lo suficientemente, el suficiente tiempo para que se viera, que una de las conexiones que estableció Miluti también fue con Portugal, bueno, con los reinos portugueses en América. Se detiene en Río de Janeiro, y esa conexión a su vez permite una conexión con Inglaterra, de manera que ahí se pueden establecer ciertos puentes entre cómo en el espacio atlántico pues están convergiendo a través del imperio una serie de productos que muy probablemente tienen por destino final las regiones no europeas. Me parece que eso puede ser una aproximación. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre mi opinión en cuanto a las conexiones entre la perspectiva global y la imperial, bueno, mi opinión es que definitivamente son compatibles, más si pensamos en la historia global como en esta centrada en acciones, ¿no? Y en la comparación que permiten, y en las conexiones, bueno, esto se puede ver con un poco lo que ya he mencionado, y que el imperio español, en este caso, pues permite ver esa enorme red, por decirlo de alguna manera, que abarca pues desde, ¿no? Estoy mencionando Croacia, y que conecta con Cádiz, con Francia, Holanda, Italia, y una vez atravesado el Atlántico, pues bueno, conecta a una muy buena parte de Sudamérica. Sin embargo, habría que tener algunas reservas, ¿no? En el sentido de que lo que se puede ver a través de estas conexiones, pues es la cercanía de un espacio atlántico. Y ya lo global, bueno, se puede ver quizás, pero todavía con unas reservas en cuanto a las dimensiones de ese espacio que está vinculado por el imperio. Me parece que la historia global puede, o bueno, más que puede, busca hablar busca analizar espacios quizás muchísimo más amplios que los del imperio, pero no deja de ser verdad que el imperio español, en este caso, pues sigue siendo un espacio de conexiones que sí se podrían tildar de globales, ¿no? Me resalta el caso de la primera ponencia de Lorena, ¿no? En las conexiones con Asia, que pueden hablar un poco de esta capacidad del imperio por alcanzar regiones muy, muy apartadas. De manera que sí, mi opinión sería que son compatibles, ¿no? Que quizás no calzan en el mismo zapato, pero sí son claramente versiones historiográficas que están muy emparentadas,
que abrevan la una de la otra. Y ahí solo quisiera terminar incluyendo un aspecto que se comentó en la mesa anterior y que sería el aspecto de la microhistoria y que tiene mucho que ver con mi personaje. En este caso, pues sí estamos hablando de espacios globales quizás, de espacios imperiales, pero no hay que olvidar que en esas posibilidades existe sí, la posibilidad de introducir la agencia de un individuo en esas dimensiones tan amplias, ¿no? Entonces, no hay que quedarse solamente con una historia del imperio como tal o de la globalidad como tal, sino que la microhistoria sí se puede introducir en estos sentidos y puede ser una especie de contrapunto de ambas corrientes historiográficas. Eso sería lo que yo podría decir al respecto. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Bueno, la última pregunta es para Cristina. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Bueno, para hacer esta investigación utilicé varias lentes. Intenté utilizar la lente, por ejemplo, de la autoridad, ¿no? Cómo el rey les veía a estos marineros. Para el rey, los marineros son honorables, ¿no? Son gente que puede representar el rey en varios lugares del imperio español. Pero además de la lente de la ley y la lente, ¿no? de cédulas reales, también utilicé los bienes de difunto. Eso es muy importante porque, aunque no está la voz de los marineros, pero está sus productos, está sus bienes, ¿no? Cuando murieron. Y cuando en los bienes de difuntos se está diciendo, bueno, como la historia de los marineros, cómo vivía su vida. Entonces, allá podía trazar su camino en varios lugares en Hispanoamérica, por ejemplo, de Manila, fueron a México, a Nueva España y después a Perú, después a Molucas y después terminaron en carrera de India y después regresaron otra vez en Manila. Entonces, esas cosas podría ver porque estaba tratando de trazar sus bienes, ¿no? Porque es importante para entregar a sus herederos, si se tiene testamento. Y además de bienes de difuntos, también utilicé la Inquisición. Aunque la Inquisición ya está mediado, pero es como la fuente más detallada, más la fuente que podría brindar detalle más detallada, mucho detalle, ¿no? sobre la vida de estos marineros y en especial la percepción o el pensamiento de estos marineros y la percepción de otra gente, de los testigos sobre estos marineros. También utilicé las peticiones de los marineros. Aquí ya está la voz de los marineros porque están pidiendo su salario que el rey no ha pagado a veces por décadas. Una década, 2 décadas, hasta 3 décadas. Entonces están pidiendo, ¿no? la piedad del rey para tener su salario porque ya tiene hambre o ya está enfermo, ya no puede continuar. Y por último, utilicé, bueno, los narrativos de la gente que podemos considerar como élite, por ejemplo, de Gemelli Carreri, está describiendo la vida de los marineros, ¿no? A bordo del galeón, pero sí, eso es lo que hice para bueno, representar, ¿no? A los marineros en el siglo XVI y XVII. Gracias. Bien, pues si no hay más comentarios, ¿alguien tiene alguna otra pregunta que quiera plantear? Yo tengo una general para quien quiera contestarla, para quien se aviente. ¿Qué estrategias de integración encuentran como comunes en los espacios que ustedes estudian con el resto del imperio? Y
o también si quieren hablar de las peculiaridades, ¿no? de estas estrategias. Y bueno, si alguien pide la palabra, o si no, o si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, yo puedo comentar un poco sobre, por ejemplo, la provisión de oficios, ¿no? Es a través de de este otorgamiento por parte del rey a ciertas personas para que desempeñen algunos cargos políticos o militares, el que con su provisión y con su ascenso, estas personas estén más, o intente la monarquía que estas personas estén más dispuestas a, por ejemplo, a reservar la participación de los extranjeros en el comercio. Es esta suerte de yo te doy un cargo a cambio de que tú lo ejerzas de cierta forma, lo que puede dar punto a cierta integración, a que espacios muy alejados se atengan a ciertas políticas, pero también a que no pase así, ¿no? Eso no necesariamente ocurría todo el tiempo. Entonces, me parece que es una posible forma en la que el rey negociaba con esas élites o con esas personas dispuestas pues, a trabajar para él, con las que se puede ver de qué manera trataba de mantener integrado su imperio. Eso es lo que yo podría mencionar. Claro, es verdad, es una estrategia común. Lorena pidió la palabra. Sí, gracias. Bueno, en el caso específico del tema que yo estudio, lo que he podido encontrar es que para el caso de Filipinas, ¿no? En los años muy recientes del proceso de colonización, la estrategia fundamentalmente se centraba en, bueno, enviar por un lado, ¿no? Los soldados y la gente de la administración real, sobre todo, que pasaba a las islas para tratar de empezar a organizar el territorio. Pero por otro lado, lo que vemos es que un punto muy importante de la estrategia de estos primeros años es justamente el tema de los misioneros y de la evangelización, ¿no? Porque finalmente en el caso de Filipinas es un territorio tan alejado, en donde todavía como que en los primeros años no se ve exactamente cuál podría ser el atractivo de poner un asentamiento permanente en las islas. Quitando esta parte de que siempre se está volteando a ver que está muy cerca de China, ¿no? Y que finalmente va a ser como la conexión con el continente asiático y específicamente con China, el asentamiento en Filipinas. Entonces, en este sentido, pues no hay como un gran entusiasmo de muchos actores por pasar a Filipinas, porque finalmente pensemos que el proceso de colonización es muy reciente en Nueva España. Entonces, ahí sí que a partir de la actividad minera y de los asentamientos ya más regulares, pues se convierte en un lugar más atractivo para quedarse. Pasar a Filipinas no tanto, y entonces por eso los misioneros sí lo ven como una oportunidad, ¿no? Y en el caso de los agustinos es bien interesante, porque como los agustinos habían llegado, por decirlo de alguna manera, relativamente tarde en comparación a otras órdenes, como van a ser los franciscanos o los dominicos a territorio americano, pues entonces Filipinas se convierte para ellos en un atractivo también en ese sentido, ¿no? Es un territorio al cual van a poder empezar ellos a evangelizar y establecerse como en las islas y este territorio. Entonces se convierte en un gran atractivo para los misioneros, ¿no? Porque lo están viendo como esa posibilidad de la expansión del cristianismo, porque además luego juega otro elemento importante
importante en este caso. En la parte sur de las islas, ¿no? Específicamente en la región de Mindanao, se encuentran con poblaciones musulmanas, ¿no? Y entonces ahí viene otro factor bien interesante, que es la cuestión, ¿no? De expandir el cristianismo sobre estos territorios que finalmente están siendo dominados por los infieles musulmanes. Entonces también se convierte en un atractivo muy poderoso. En ese sentido yo creo que las características tan particulares de una región como Filipinas y ese punto de conexión entre América y Asia, ¿no? Pero Asia lo que representa, tanto el gran comercio con China y demás, pero por otro lado también el poder ir ganando territorio y espacio a los musulmanes que se encuentran en esta región de Mindanao, pues se convierte en un atractivo muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí finalmente las estrategias también de la propia corona, al darse cuenta de que es muy complicado, ¿no? Llevar una gran cantidad de gente hacia las islas porque pues no se quieren ir, ¿no? Y después vemos que van a utilizar otros mecanismos como el situado y demás. Lo que nosotros vemos ahí es que esa estrategia, pues sí, pasa por dar, digamos, condiciones, y también en ese sentido las propias órdenes se van haciendo muy poderosas al interior de la isla, ¿no? Al interior de las islas, tanto en términos políticos como también económicos, ¿no? Y entonces se va consolidando una colonización muy específica en estos territorios, pero como parte, pues sí, de esa estrategia de integrar a esos territorios, vemos cómo estos actores, que son los misioneros, se convierten en una parte fundamental de esas estrategias. Y eso, Sí. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho a todos los ponentes por sus presentaciones, también a la audiencia y por sus preguntas y su interés por estos temas que tratamos en esta cuarta mesa. Le doy la palabra a Lilia. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta mesa del primer coloquio internacional en historia global desde América Latina. Les invitamos a que en unos 10-15 minutos nos acompañen nuevamente en la mesa número 5, titulada Circulación de personas, ideas y mercancías de la colonia a la vida independiente. Vamos a estar dando inicio a esa mesa a partir de las 3 de la tarde y sintonícennos en ese horario. No siento más, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Síganos en nuestras redes sociales, por ahí vamos a estar compartiendo información sobre nuestros próximos eventos y sobre el resto de la realización del coloquio. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy bonitas presentaciones, gracias. Muchas gracias.